Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de El Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el cual analizamos algunas de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en compañía de estudiantes de diversas carreras y universidades. El día de hoy vamos a platicar sobre las semanas de cotización en pensión por invalidez. Para platicar sobre este tema nos acompañan Marbella Guerrero, de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero, Rodolfo Moguel, de Derecho del ITAM, Ameyari Flores, de Derecho de la UNAM, Brando Macosta, de Medicina de la UNAM, y Alondra Morales, de Economía de la Ibero Puebla. Yo soy Jimena Jiménez, comenzamos. Bienvenidos a una emisión más de El Derecho a Disentir. Sentencias más relevantes de la Suprema Corte. El programa de Justicia TV en el que abordamos con estudiantes de distintas carreras. Una persona reclamó su derecho de pensión por invalidez, la cual le fue negada. Conforme al artículo 122 de la Ley del Seguro Social, dicha pensión se determina por medio de un dictamen del IMSS, donde dependiendo del porcentaje de pérdida de capacidad, se toman las semanas cotizadas. En este caso, el quejoso, al solo tener el 54% de pérdida de capacidad, le correspondía cotizar 250 semanas, las cuales aún no cumplía. Ante ello, tramitó un amparo indirecto, el cual le fue negado, por lo que mediante un recurso de revisión, el quejoso pidió la interpretación constitucional del artículo mencionado para determinar si violaba o no el derecho a la igualdad y el derecho a la salud. Pues bueno, bienvenidas y bienvenidos a nuestros invitados, también a las personas que nos están viendo desde casa. Cintia, bienvenida. Quisiera que nos pudieras ayudar un poquito a ilustrarnos más estos antecedentes que yo ya dije muy por encima, pero para saber de qué va el caso, entonces adelante. Claro que sí. Bueno, pues la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la Ley del Seguro Social respeta los principios de igualdad y acceso a la salud al establecer las semanas de cotización que los derechohabientes deben cumplir en función del porcentaje de pérdida de la capacidad para el trabajo como requisito para otorgar una pensión por invalidez. Se explicó que en las semanas de cotización a que alude la norma combatida no se advierte un trato desigual entre los asegurados que pueden ser acreedores a ese beneficio. En el caso, para gozar de las prestaciones del ramo de invalidez, se requiere que el asegurado tenga acreditado el pago de 250 semanas de cotización. Si el dictamen respectivo determina el 75% o más de invalidez, solo se requerirá acreditar 150 semanas. Sin embargo, la sala consideró que para obtener la pensión correspondiente no se impone una incapacidad total, solo permanente y a partir del 75%. Ello redunda en el pleno reconocimiento de la persona y sus derechos civiles. Este amparo en revisión es el 139/2021. Considero que es un caso bastante interesante, ya que el quejoso da argumentos jurídicamente viables, pero que están en contra de todo lo que, pues, él se contradice entre un punto y el otro, que sería interesante analizar con los compañeros, pero a grandes rasgos es de lo que se trata el caso. Claro, sí, simplemente para simplificar lo que hemos estado diciendo, tenía que cumplir un cierto porcentaje de invalidez para que le dieran esa pensión por invalidez. No la cumple, por lo cual le piden más semanas, para decirlo en palabras un poco más sencillas. Entonces él dice, oigan, me están discriminando porque en dado caso de que yo hubiera tenido mayor incapacidad, no hubiera tenido que acreditar tantas semanas. Es por donde yo entiendo que va este caso. Entonces, pues voy con sus opiniones iniciales para que partamos de ahí para el resto del programa. Entonces, Marbella, me voy contigo. Bienvenida a Derecho a Disentir. ¿Qué opinas de la sentencia? ¿Qué opinas de lo que sucedió en el contexto de la sentencia? Adelante. Bueno, en parte estoy de acuerdo con los argumentos del quejoso. Si bien están establecidas las semanas y el porcentaje de invalidez,
siendo parte ya de un grupo vulnerable, porque al ser reconocido por parte del Instituto de Seguridad Social su invalidez, lo convierte en desigual frente a los iguales dentro de su mismo grupo vulnerable. Entonces yo sí coincido en ese punto con el quejoso. De igual manera, pues al no contar con lo que es la pensión de invalidez, también se le está coartando lo que es el derecho a la seguridad social y a una remuneración económica. ¿Por qué? Porque al formar parte al haber comprobado el 54% de invalidez, pues es imposible reintegrarse en el campo laboral en ese momento. Entonces creo que si bien sí se está contemplando dentro de la ley, no debería hacerse una distinción referente al grado de invalidez para poder garantizar mediante las semanas de cotización, porque sí se está haciendo una distinción en este caso. O sea, él por tener el 54% de invalidez demostrada, tiene que comprobar 250 semanas, siendo que él tiene 205 semanas. Entonces sí me parece un poquito pues violatorio a sus derechos humanos, y por ese lado pues sí le doy un poco la parte al quejoso en ese sentido. Claro, aquí mira, ya estamos partiendo de algo que es bien interesante, que es la seguridad social como un derecho, y no cualquier derecho, sino como derecho humano. Entonces me parece que a través de esos lentes tenemos que entender esto. Ahora, por otro lado, tocas un tema interesante y creo que justamente es el objeto del debate y de la litis de lo que resolvió la Suprema Corte. Yo, por mi lado, de una manera un poco más personal, sí me pongo a pensar si debe tener el mismo tratamiento la persona que tiene el 5% de discapacidad, no sé, porque se esguinzó la mano y en ese periodo no puede trabajar, o no puede trabajar de forma, de la forma más completa que pudiera hacerse, a diferencia de una persona que tuvo que perder ambas piernas, por ejemplo, que ya sería un grado de incapacidad mayor, ¿no? Entonces, yo tengo serias dudas si se les debe de dar el mismo tratamiento a distintas incapacidades. Entonces, bueno, creo que ahí está el debate, justamente, y qué bueno que lo empiezas a mencionar, porque es la carnita de la sentencia. Pero a ver, me voy ahora contigo, Rodolfo. ¿Cuál es tu opinión sobre la sentencia? Sobre algo interesante que hayas visto, igual si quieres comentar algo de lo que ya dijeron tus compañeras, adelante. Primero que nada, el quejoso da 3 partes violatorias en la cual él cree que tiene toda la razón, en la cual la primera es el principio de igualdad, la segunda es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la tercera y última sobre el Convenio Internacional del Trabajo. Y prácticamente el quejoso argumenta que queda en el estado de indefensión porque al no cumplir con las semanas mínimas lo dejan, coloquialmente hablando, a su suerte. Y al igual que Marbella, yo también tengo cierto grado de defensa hacia la persona sobre el quejoso, porque como bien dicen ustedes, si solamente a cierto grupo de personas que tienen más del 75% de invalidez, sí se le da toda la protección de la ley y solamente tiene que cumplir 150 semanas, ¿qué pasa hacia aquellos que no lo tienen, que no lo cumplen el 75%? Por ejemplo, esta persona, el quejoso, tuvo, si no mal recuerdo, 205 semanas, pero tuvo una discapacidad o una invalidez menor al 75%. Entonces, ¿qué va a pasar con lo demás? ¿Tiene que cumplir con las demás 45 semanas? Eso queda en un estado de indefensión. Lo deja vulnerable hacia los trabajos o incluso lo pueden discriminar por si está vulnerable o, por ejemplo, si está con una invalidez tanto mental o, por ejemplo, física. Y ese es un problema que se trata mucho en el país. Yo considero que también tiene en parte razón, pero posteriormente hablaré sobre la opinión sobre las decisiones que se tomaron de la Corte, entre otras cosas. Claro, perfecto. Igual vamos dejando eso en el cajón, que yo también tengo mis opiniones sobre la argumentación que abordó la Corte para resolver este asunto. Yo difiero en alguna parte, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero, a ver, vámonos contigo, Alondra. Creo que han dicho una posición muy clara tanto Rodolfo como Marbella, ¿no? O sea, se le está discriminando, se le está tratando de forma diferenciada y pues no hay una justificación de fondo. Pero por otro lado, creo que sí podría haber una justificación, pero no sé qué tan válida sea, que es que el sistema de pensiones de por sí ya es bien complicado, no se sostiene solo. Entonces, no le pueden estar dando la pensión a una persona que se dobló el dedo meñique, vaya, a diferencia que, como les decía, le tuvieron que amputar las piernas, ¿no? O sea, digo, si estuviéramos en un mundo ideal, utópico, pues vaya, que se le dé la pensión a todos, pero vaya,
en el momento en el que nos encontramos, sobre todo en una cuestión de pensiones un poco delicada, yo creo que podría agarrar una distinta narrativa, pero a ver, ¿cuál es tu opinión, Alondra? Sí, muchas gracias. Primero que nada, gracias por el espacio nuevamente, por la invitación. Y justamente igual me puse a reflexionar sobre la clasificación normativa que tenían respecto a la lesión, porque no le especifica. Y por otra parte, igual me puse a reflexionar pues la parte económica dentro de este derecho social, dentro de este sistema de pensiones, porque como mencionaste, es muy complicado. Anteriormente se han visto otros amparos que igual derivan de la problemática, que es tener bien fija la seguridad social. Entonces, entra en elementos sistemáticos financieros, económicos y sociales. Y es importante, primero que nada, entender pues de qué deriva el seguro social, de dónde deriva y qué rama desglosa dentro de los gastos en ella, porque justamente también lo menciona su deficiencia dentro de la sentencia. Entonces, me gustaría tocar primero que nada estos conceptos de dónde deriva. La seguridad social, como sabemos, deriva del gasto público, pero es directamente de los gastos corrientes. Existen 3 tipos, pero para no tocar otros temas, derivan de los gastos corrientes. En segunda, en México existe un déficit fiscal, y toco este tema porque al momento de que hay un mayor gasto público, los ingresos públicos, pues hay poca recaudación de la participación tributaria que deberíamos tener, ¿no? Y por supuesto eso hace ineficiente que nosotros aprovechemos esos servicios de salud, en este caso directamente, e incluso pues lo que es las pensiones, que no son completas actualmente, son muy deficientes. Y justamente el objetivo de lo que son las pensiones, subsidios y demás, pues es un estímulo fiscal directamente del individuo a las familias, aumenta el poder de compra. Pero aquí es donde entra la problemática. ¿Qué pasa si tú quitas de la nada ese subsidio? Porque como sabemos, el peso de desarrollar de manera eficiente el derecho social, estas instituciones, etcétera, etcétera, a largo plazo realmente afecta a la economía, no es eficaz. Es usado en crisis, y cuando tú quitas esos estímulos, las familias van a tener una crisis en su gasto directamente. Porque supongamos un caso, ¿no? Que actualmente está muy famoso el caso de becas, ¿no? Es lo mismo con los subsidios que con las becas. Bueno, suponiendo que una familia obtiene la beca por parte de su hijo, va a aumentar su gasto, ya lo van a tomar como parte de su ingreso, pero al año se le va a quitar. Al momento en que nosotros hacemos esto, la familia va a disminuir su consumo, y eso es como a nivel general. Entonces ya hay un cambio en el nivel de precios, ya hay un cambio en el consumo, en la producción, etcétera. Y menciono esto directamente porque tiene mucho que ver con pues todo este sistema de pensiones, y es por eso que también hay una parte de queja directamente del individuo, y quería abrir directamente esta parte económica y más adelante dar mi perspectiva, pues ahora sí que ética personal de este caso. Claro, ya con esto nos ilustras un poquito más sobre el contexto y en qué se desenvuelven las pensiones, ¿no? O sea, como les decía, debemos de partir de que la seguridad social es un derecho humano, pero creo que tampoco se debe de ignorar la situación económica, social, que está alrededor del sistema de pensiones. Pero, a ver, vámonos contigo, Brandon. Desde tu área de conocimiento, desde tu área de expertise, ¿qué nos podrías decir? A mí me llamaba mucho la atención el tema de los porcentajes. ¿Cómo se mide el porcentaje de alguien a grado de incapacidad? 100%, ¿qué significa? ¿Que estés totalmente inválido o a grado de coma? O me llamaba mucho la atención cómo se determina un porcentaje sobre un grado de incapacidad. Claro que sí. Bueno, hay un área que en medicina se llama medicina del trabajo, que es la que se encarga de todas estas cotizaciones y la forma de medir los porcentajes para poder valorar el estado del paciente después de una lesión traumática que haya tenido. Normalmente las pensiones o la incapacidad se empieza a denominar por alguna patología, y en su mayoría en México traumáticas. Lo más común son accidentes en construcción, donde los albañiles y las personas que se dedican a la construcción caen de las plataformas en donde están trabajando y tienen lesiones traumáticas que ocasionan lesiones óseas, musculares, medulares, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta variación de enfermedades patológicas relacionadas a esto emiten un grado de porcentaje basados en escalas. Nosotros en medicina ocupamos todo basado en escalas. Entonces, hay escalas para todo, para valorar al paciente, obviamente teniendo en cuenta la actividad que él relaciona o que ella
en relación a en la empresa, ¿no? En el lugar en el que trabaja. Por supuesto que una persona que hace una actividad física, si tiene una lesión traumática o muscular o alguna degenerativa o crónica, condiciona que obviamente esa lesión sea valorable a largo plazo, porque pues no va a terminar en una semana o en 15 días, ¿no? Entonces, se tiene que empezar a valorar eso y conforme a las actividades y a la edad del paciente. Como te comento y como les comento, lo más común y lo que más me ha tocado ver a mí es, me acuerdo hace poco un paciente que se cayó de 5 metros de construcción y se dio una lesión en el cuello, tuvo una lesión medular y eso condicionó que el paciente dejara de caminar. Entonces, al tener una lesión medular por o sea, para siempre, o sea, literal, una lesión, es como lo que pasó apenas con el chico coreano en un concierto en el que se le cayó una pantalla, esa pantalla obviamente condiciona que hay un aplastamiento cervical, al haber un aplastamiento cervical presiona la médula espinal y genera paraplegia, entonces no va a poder mover ninguna extremidad, ni siquiera nada, ninguna parte del cuerpo. Por tanto, la incapacidad ahí es del 100%, porque por supuesto que las actividades, o al menos de las actividades musculares o las actividades cotidianas no se van a poder realizar. Y por algo es una lesión complicadísima de tratar y la evolución es bastante crónica y muy deteriorante, ¿no? Entonces, creo que es algo que se tiene que empezar a valorar y creo que también es algo que en México ocurre muy seguido. Cuando yo estuve, bueno, en poca experiencia en unidades de medicina familiar, algo que siempre iban a reclamar todos los pacientes era su incapacidad. Todo el tiempo porque se pincharon un dedo con una aguja, porque se pegaron con un mueble, querían tramitar la incapacidad. Y también es un problema, porque obviamente uno empieza a valorar la situación y te das cuenta que no amerita la incapacidad, o a lo mejor amerita la incapacidad solamente el día de trabajo que se perdió, y obviamente ellos vienen a reclamar y empiezan a hablar un alboroto en toda la unidad por no dar la prestación o no dar la incapacidad personal, cuando es algo que se tiene que tomar en cuenta, porque es muy, muy vulnerable la forma en la que se emite la incapacidad. Obviamente cada médico tiene una perspectiva personal y ética personal, ¿no? Profesional, pero también es cierto que se puede prestar a malas interpretaciones. En este caso en particular, yo por eso preguntaba y hacía mucho hincapié en la patología que tenía. Por ejemplo, cuando fue COVID y la incapacidad fue por COVID, en un principio fue por 15 días o hasta un mes, dependiendo de la evolución que tuviera el paciente. Inclusive antes, y algunas empresas todavía que no se han actualizado, piden la prueba COVID negativa de regreso a la oficina, cuando se sabe que incluso después de 2 meses la prueba puede salir positiva, ¿no? Entonces, realmente ya no se ocupa, pero en aquel entonces, porque se desconocía la información, obviamente se pedía, ¿no? Y obviamente, dependiendo de la evolución clínica del paciente, es la incapacidad que se tenga. Puede que incluso tenga una lesión pulmonar permanente que condicione que el paciente estuviera intubado todavía mucho más tiempo y que por supuesto la incapacidad se iba a prolongar y que tal vez las secuelas hubieran sido tan drásticas que la incapacidad hubiera sido de un 80 o 90%. Entonces, obviamente esto es muy variable y como les comento, la posibilidad de manipulación en el porcentaje de incapacidad es muy alta. Por eso es que la ética profesional es bastante necesaria, porque si no se toma un buen criterio de asignación a cada uno de los pacientes, pues puede causar muchos problemas a la larga. Claro. De hecho, tengo un par de preguntas para ti antes de darle la palabra a Meyali, pero me ganó el tiempo. Claro. Entonces, está terminando este primer bloque en el cual hemos estado hablando, ilustrando un poquito más sobre temas de incapacidad para la pensión por invalidez en todo este tema del derecho al acceso a la seguridad social, que es un derecho humano. Pero bueno, no se vayan, nos vamos a un breve corte, ahorita nos vemos. Regresamos a Derecho a Disentir. Estamos viendo un amparo en revisión que analizó la segunda sala de la Suprema Corte sobre temas de las semanas de cotización, el porcentaje de incapacidad para adquirir la pensión por invalidez. Y pues bueno, antes de irnos al anterior corte, estaba comentándonos Brandon como detalles para entender un poquito más sobre estos porcentajes de los cuales estamos hablando, pero yo por lo menos no entendía en su totalidad. Y pues bueno, aquí nada más para un tema ilustrativo y que nos ubiquemos como en supuestos parecidos a los que habla la sentencia y la ley, pues más o menos cuál podría ser un supuesto que ameritara una incapacidad del 75%, que es el que requiere la ley para las semanas de cotización más cortitas, y un supuesto en el cual nos encontraríamos en un 54%, que es el caso del quejoso. Muy bien, antes de empezar a decir un ejemplo rápido,
tengo que explicar rápidamente que en medicina todo lo basamos en la medicina basada en evidencias. Eso es lo que últimamente se ha esperado en la práctica médica nacional e internacional, donde basados en artículos científicos donde se han estudiado casos similares de pacientes con esas patologías, se puede estimar un pronóstico o una probabilidad, un porcentaje. Por eso es que cada que emitimos un diagnóstico, un tratamiento, siempre hay que emitir el pronóstico que se puede llegar a tener. Si el pronóstico es bueno para la vida y para la función, para la vida del paciente en particular y para la función de lo que se dañó. Entonces, por eso es muy importante entenderlo de esa forma. Ahora, hay lesiones, como todos los percentiles, son modificables, son variables y son variables en cuestión del tiempo. Por supuesto que en un principio la lesión va a ser del 54% y se espera que ese porcentaje sea del 10 o menor al 0%, menor al 5% en un futuro, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo muy burdo. Una lesión, imagínate que tú, Jimena, vas caminando a la Suprema Corte y entonces pasas por las escaleras de la Suprema Corte, pero te tropiezas con algo. Te tropiezas y tienes una fractura del húmero y se articula de la articulación clavicular y por tanto estás enyesada y estás en tu casa con un yeso y con un cabestrillo porque tienes una lesión pues inmovilizante, ¿no? Pero inmovilizante solamente de un lado y solamente de un brazo, ¿no? Entonces, por tal motivo, para ese entonces, digamos que la lesión sería del 54%, ¿no? Estimando un porcentaje de evaluación en traumatología y ortopedia, ¿no? En donde se estimula la sensibilidad, la función, el grado de fractura, si esa fractura puede ser corregible o si tiene que ser quirúrgicamente corregible, etcétera, ¿no? Y la evolución, la rehabilitación, la terapia, etcétera. Entonces, eso sería, digamos, que un 54%. Se esperaría que ocupares el yeso 2 semanas y después tuviera terapia. Se esperaría que en un mes tu porcentaje de invalidez sería del 20%. Y después del mes ese porcentaje tiene que empezar a bajar hasta que empieces a recuperar la función del brazo, dependiendo de la lesión que tengas. Ahora, si tú tuvieras una lesión en la cual tocamos 100% madera, pero te atropella un metrobús, se llevan las piernas, ¿no? O sea, el metrobús se lleva las dos piernas. Obviamente es algo que no se puede reestructurar, no te podemos poner unas nuevas piernas, pero sí una prótesis. Entonces, hay que evaluar el porcentaje y la probabilidad de que tú puedas tener una prótesis mioeléctrica que te puedan poner para que puedas caminar, que obviamente es muy complicado porque las prótesis son carísimas en México. Entonces, digamos que en lo mientras no vas a tener piernas. Y ese porcentaje de no tener piernas no te incapacita hacia arriba. De la cintura para arriba estás bien, de la cintura para abajo no tienes movilidad. Entonces, esa movilidad que es necesaria para que puedas transitar hacia tu trabajo, en tu oficina, pues es nula. Entonces, al ser nula es un porcentaje del 80%. Y de nuevo vuelvo a regresar al punto. Si a un albañil está en una construcción, 5 metros, está construyendo un nuevo trolebús elevado, como un ejemplo, se cae, se pega en la cabeza y se pegan las vértebras y entonces hay una lesión cervical. Digamos que tiene 40 años, tiene una lesión cervical y se da en la médula. Al darse la médula espinal, no puede caminar, no se puede mover, no puede hacer nada. Lo único que sirve literalmente o que es movible de él es su cara, nada más. No puede hacer otra cosa. Entonces, por tanto, inclusive ya ni siquiera habría una incapacidad, sería una jubilación como tal, una pensión a largo plazo, o sea, una pensión porque ese paciente ya no puede trabajar, ya no puede hacer algo más porque desafortunadamente tuvo una lesión tan traumática que condicionó que tuviera una complejidad tan grande como la que tiene ahorita y por tanto la incapacidad sería del 100%. Ok, perfecto. Me gustan, bueno, no me gustan los ejemplos, vaya, ojalá nunca pasen, pero nos ayudan a entender un poquito de lo cual estamos hablando, ¿no? Porque justamente el quejoso viene por una incapacidad del 54%. Entonces yo quería saber pues, qué tan grave o no grave iba a ser ese 54% y si realmente se diferenciaba mucho un 54%, un 75%, que es el que requiere la ley. Por lo que me estás diciendo, sí hay una diferencia. Y es una diferencia que se debe considerar. Pero a ver, vámonos contigo, Ameyali. Muchas gracias, Jimé. Bueno, pues de entrada yo considero que lo que tú mencionaste al principio y con los argumentos que Brandon nos está dando y que la verdad nos ha dado como personalmente un mayor panorama, jurídicamente sabemos que existe la clasificación, por ejemplo, de las lesiones. En materia penal, el artículo 288 del Código Penal Federal nos habla precisamente de las lesiones y dependiendo del tipo de lesión que se genere a la otra persona, también es la sanción que se le va a imponer. Quiero pensar que la resolución que hizo la Corte va en este mismo sentido y que va muy de la mano con lo que Brandon decía. Si bien tiene el 54% de incapacidad, queremos suponer que el otro casi 50% es viable para seguir trabajando. Lo que me da la impresión es que el señor está peleando que del 50% a él se le den los mismos derechos que otorga la ley a los que tienen el 75%. Y basándonos en el ejercicio y en el ejemplo que Brandon nos está dando, yo considero que hay una diferencia abismal totalmente
entre unos derechos y otros. Ahora, la ley, el artículo 122 desde la ley del Seguro Social, nos habla precisamente de eso, de que se tienen que cumplir con ciertos requisitos y que si no se llegara a cumplir, la misma ley te ampara para que tú retires lo que tengas ahorrado en una sola exhibición para que hagas como lo que a tu derecho convenga. Pero el señor mezcla bastantes cosas. Una habla de que hay una diferencia en cuanto a las circunstancias, como efectivamente la hay, que ahí ya no estamos hablando de que no puedo pelear lo que él decía, no, porque me pinché un dedo, quiero incapacidad por 15 días a una persona que tiene la fractura de un pie. Entonces ahí creo que el mismo señor se está contradiciendo con lo que él está argumentando, ¿no? Ahora, en otros de los argumentos que él da, por ejemplo, es que se le está violentando el derecho a la salud, cosa que yo no veo, porque el mismo caso nos narra que el Instituto de Salud le otorga el certificado donde acredita que tiene el 54%, entonces ya se está acreditando, uno, que sí se le está dando la protección en cuanto a la salud desde el momento en que él va, pero que está inconforme porque no le dan no le están haciendo válido el 54% porque él quiere más. Entonces, siento que incluso se podía argumentar el tema de que su familia queda en estado de indefensión y de vulnerabilidad hasta cierto punto como una manipulación a modo de las circunstancias y no está entendiendo que jurídicamente y médicamente lo que tenemos es que él efectivamente todavía puede realizar ciertas actividades. Y en ese sentido, la Corte, con los elementos que va dando y con la misma contradicción que él se da entre uno y otro, vamos, el patrón en este caso no es quien lo lastimó o quien le causó esa incapacidad, sin embargo están parando. Entonces creo que ahí sí tendríamos que analizar un poquito más este tema y ver que a veces también se manipulan las cosas para obtener un bienestar económico mayor con argumentos que no son del todo convincentes. Pero bueno, es mi opinión y coincido en lo que han dicho también algunos de mis compañeros. Sí, por supuesto. Y bueno, ahondando en lo que dices y también está diciendo Brandon, pues justo, a ver, sí hay una diferencia entre alguien que tiene un 55 a un 75, ¿no? Partamos de ahí. Que ambos pueden considerarse como parte de alguna población vulnerable, pues puede ser que sí. ¿Por qué? Porque se está mermando, no pueden trabajar de la forma que antes trabajaban, pero creo que dentro de la misma población vulnerable no se pueden tomar todos los aspectos y todas las especificidades dentro de un mismo bloque, vaya, o sea, y eso en cualquier grupo vulnerable, por ejemplo, población LGBTI más, probablemente las personas bisexuales no tienen las mismas necesidades que las personas transexuales, ¿no? Entonces, pues vaya, vámonos con uno de los principios de derecho, tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, siempre considerando que pueden tener distintas necesidades, distinto tratamiento y pues bueno, es más o menos por donde yo pienso que tuvo que haber abordado la sentencia, que más o menos vas así. Pero bueno, quisiera saber cuál es la opinión, después de todo esto que hemos estado diciendo, de tanto Marbella como Rodolfo. Bueno, y ahorita nos vamos contigo, Alondra, también. Pero a ver, igual siguen pensando que es como una discriminación total y por tratárselo distinto al ser un 54%. Me gustaría saber si se siguen manteniendo en esa posición después de escuchar todo esto. Justamente lo que comentó Ameyali, entiendo que obviamente internamente debe haber una cara fría, por así decirlo, al momento de que tú clasificas la lesión, se hacen todos estos procesos, pues sí es necesario porque no puedes estar viendo puntualmente caso por caso, porque obviamente son muchos casos, estamos hablando no solo de uno a nivel nacional, pero por otra parte, si fuera eficiente el sistema económico, si fuera eficiente este sistema de pensiones, no habría la necesidad del individuo de tener que mentir para obtener más pensión, para obtener más remuneración económica dentro de su vida laboral, porque realmente sí, o sea, también es la cara solidaria de que hay un papel frente a terceros siempre, siempre. Un individuo tiene esfera económica, social, estamos hablando de que si es cabeza de familia, en ese caso en México hay mucha dependencia económica, entonces si está reduciendo su producción y la empresa pues está haciendo que igual le afecte su ingreso económico, pues ahí es donde empieza pues la jugada individual de, oye, no quiero desestabilizar a mi familia por lo que pasó. Y justamente es algo que a mí siempre me llama mucho del derecho, de este derecho social. Siempre puedes jugar el papel a tu favor o a tu contra. Entonces, es algo muy curioso. El nivel de capacidad de
maximizar el derecho social en México, para mí, a percepción, es baja. Su remedio ha sido, tal como se mencionó, involucrar a pues empresas privadas, pero sigue estando la justificación de la presencia del Estado en todos estos sistemas que, por ejemplo, en este caso, en este amparo. Pero también hay un punto de quiebre económico, tanto para el individuo como para todas estas esferas. A lo que me refiero es que no, para mí, todos estos sistemas son ineficientes, han sido ineficientes y a largo plazo van a ser peores. Y pues si estamos hablando a nivel individual, pues siempre va a haber un quiebre económico y es parte obviamente también de la economía, es cíclica. Sabemos que siempre hay momentos buenos, momentos malos, por así decirlo, pero a largo plazo ya se mantiene más fijo esto de que es un momento malo. Entonces, quería completar mi comentario con esa parte, que la seguridad jurídica pues ha implícita otras funciones también sociales y económicas del individuo. Totalmente de acuerdo. De hecho, cuando sí se da la pensión por invalidez, que dices que, y totalmente de acuerdo, ¿no? No es eficiente en la gran mayoría de los casos. Se supone que cuando tienes dependientes económicos también los involucra, o sea, tienes tu suma individual como trabajador, pero también hay alguna operación aritmética que probablemente tú entiendas mejor que yo sobre los familiares y dependientes económicos, lo cual, de nuevo, como siempre, en la ley se ve muy bonito, veamos cómo funciona en la práctica. Y sí, justamente concuerdo con lo que dices. No me acuerdo si la sentencia la abordaba, creo que sí, pero incluso decían como determinar si el sistema de pensiones es tripartita o no era tripartita, el gobierno tiene que participar, vaya, los trabajadores y también el gobierno, o sea, porque si una de esas patitas de lo tripartita se va, se hace inestable y de por sí, como dices, ya es bastante ineficiente y delicado y vaya, o sea, creo que no tendría nada más que agregar de lo que dices, pero a ver, vámonos contigo, Marbella. Sí, gracias, Jimena. Creo que la explicación que nos dio Brandon nos abrió un poco más el panorama. Si bien si pensamos de una manera fría, ¿no? Jurídicamente sí se debe hacer una clasificación, como dice Miyagi. Estoy totalmente de acuerdo que no se le puede dar el mismo tratamiento a una persona con una invalidez del 54% que a una persona del 75%. Pero también Alondra tocaba un punto muy importante. La verdad, la seguridad social aquí en México pues sí es un poco deficiente y es ahí cuando los trabajadores quedan en esa vulnerabilidad, ¿no? De que al ser cabezas de familia y no recibir el mismo ingreso, pues sí les afecta económicamente. Ahora bien, si ya el instituto garantiza el 54% de la invalidez, tomando en cuenta esto, siempre y cuando se le estén garantizando sus derechos sociales, no veo mayor, bueno, más que nada entiendo, ¿no?, la resolución de la Corte, porque en cierta manera, como nos decía Miyagi, puede hacer ciertas funciones y se podría reintegrar en algún futuro, tal vez no inmediato, a sus actividades. Pero sí, yo creo que la ley en este sentido debería ser un poco más flexible, ya sea con las semanas de cotización o en cuanto a la valoración de la invalidez o de la incapacidad, porque sí, en cuanto a la ley, pues sí, como tú dices, ¿no? Pues sí es bonito y sí es, tal vez, pues está muy marcado, ¿no? Pero en la práctica sí hay un tratamiento pues desigual hacia estas cuestiones. Entonces sí cambia un poquito mi opinión referente a la primera que di, porque Brandon ya nos aclaró más el tema. Yo también tenía mucha duda referente a cómo se clasificaban esas incapacidades y sí estoy totalmente de acuerdo en que no se les puede dar el mismo tratamiento, pero también sí es un poco ineficiente el resultado, ¿no?, al final, porque se le afecta económicamente al trabajador. Claro, aquí quisiera yo agregar algo que reflexiono a partir de lo que estás comentando. Me surge la duda, es que, ok, debe haber ciertos parámetros para que se mida la incapacidad y con base en ello se pueda dar invalidez. Y esos parámetros también debe tomar en cuenta lo que ya decía Alondra, en que si es una persona cabeza de familia, si tiene dependientes económicos. Creo que Brandon también ya mencionaba la edad, también la edad es una cuestión importante. Entonces me pongo a pensar si realmente el porcentaje debería ser como un parámetro rígido o no, ahora con lo que menciona esta Marbella. Entonces, es que
a veces quizá el porcentaje puede ser distinto atendiendo a las personas y no sé si pueda ser totalmente justo para todos que haya un porcentaje fijo en la ley, sino que más bien las personas que estén en contacto con la realidad y con la persona y que conozcan un poquito más a fondo lo puedan considerar. Pero lamentablemente nos hemos terminado el tiempo de este segundo bloque, pero bueno, regresando al tercer bloque, ahí nos vamos con la participación de tanto de Brandon como Rodolfo. Pero bueno, esto es el derecho a disentir. Estamos hablando sobre pensiones por invalidez, las semanas de cotización, cómo se calcula, bajo qué situaciones. Nos vemos en unos minutos. Regresamos a el derecho a disentir. Estamos hablando sobre un amparo en revisión que analizó la segunda sala de la Suprema Corte en cuanto a pensiones por invalidez. Estábamos ya entrando en temas bien interesantes, bueno, ya lo estamos desarrollando, pero Rodolfo, quisiera saber tu opinión después de todo lo escuchado, para ver si ha cambiado un poquito, sigues estando en la misma posición. Cuéntanos. Bueno, originalmente el quejoso presentó un argumento muy interesante que de verdad me hizo pensar bastante. Y es que menciona que el mandato constitucional en materia de salud es proteger la salud de todos. Entonces no debería de haber limitaciones, sino que debería de ser universal. Y posiblemente esta persona crea que cualquier persona que tenga una situación de invalidez, por ejemplo, que sea considerable, es suficiente para poder recibir todo el apoyo por parte del IMSS, del gobierno y de parte de las empresas privadas. Y puede sonar razonable por el hecho de proteger a aquellas personas que son vulnerables y aquellas que no son tan aptos para cualquier tipo de trabajo. Les voy a contar una anécdota que me pasó a mí. Una vez tuve la oportunidad de poder platicar con una persona que era mayor de edad incluso, y tuvo un accidente de carro. El problema es que en ese accidente sus piernas, por ejemplo, quedaron totalmente invalidadas. No podía caminar la persona y a veces las gesticulaciones que hacía, tanto con algunos gestos de la cara, al igual que con los brazos y las extremidades de las manos, no eran de todo ágiles. El problema es que con esos problemas que tenía esa persona, muchas empresas ya no lo contrataban, tal vez por problemas de discriminación o por otras cosas. Entonces también es tan vulnerable a estas personas que están en una etapa de invalidez o alguna etapa de que así quedan permanentemente. Ahora, la situación no es esa, sino porque la ley protege también a las personas que tengan cierto grado de invalidez. Y si decimos que el IMSS tiene la oportunidad de poder dar las pensiones de invalidez a todas las personas, independientemente fuera de su porcentaje, sería un problema, como decía Alondra, de una solvencia económica, ya que ya sería un gasto muchísimo más enorme de la que actualmente tiene y no sería solvente a largo plazo. Entonces recaería en un gran problema. E independientemente de eso, también hay obviamente, como bien decían ustedes, el 75% o un 80 o un 90% de invalidez no es lo mismo que un 20 o un 50% de invalidez. Obviamente hay rangos. Entonces yo creo hasta ahorita que mi opinión sigue siendo la misma, que es que la decisión que se tomó es la mejor, fue la correcta. Ok, perfecto. Pues mira, vámonos con Brandon a ver qué opina de esto que estamos diciendo y pues para que podamos seguir discutiendo sobre esto. Muchas gracias. Bueno, o sea, le quería mencionar dos puntos importantes. Número uno, creo que el manejar un porcentaje es muy vulnerable, es algo que no debería ocuparse, o sea, es algo que se ocupa porque desafortunadamente necesitamos un número o algo que certifique un punto para poder valorar los demás. Es lo que hay, vaya. Y eso aplica para todo, y es algo que, digo, podrá ser muy fácil decir que no se ocupe, pero ¿qué propones, no? Entonces, es muy complicado. Creo yo que obviamente, como te comento, la valoración médica está sujeta a muchas cosas. Desafortunadamente en México sabemos que está sujeta a demasiadas cosas y demasiados intereses económicos y personales, tanto de los médicos como de los trabajadores. Entonces, y de las empresas, obviamente, ¿no? Entonces, es un capitalismo que es muy complicado de trabajar y muy complicado de tratar. Entonces, yo creo que la valoración tendría que ser más basada en la ética y en la bioética de la forma que trabajamos. Yo sé que es muy complicado, obviamente, llevar a un estudio de bioética de cómo poder trabajar las pensiones y cómo poder trabajar las incapacidades, porque serían demasiados casos para un comité tan pequeño de un hospital o de una sede hospitalaria, pero es algo que creo que es necesario porque
De otra forma, no podríamos garantizar, y garantizar entre comillas, obviamente, que se está llevando a cabo correctamente la valoración médica que estamos haciendo. Y lo que comenta Rodolfo es muy cierto. También es la discriminación que se vive en las empresas es muy amplia. Entonces, es algo que se niega, pero es algo que se tiene que trabajar, porque obviamente también creo que estas valoraciones médicas se deberían trabajar o tratar también con un encargado de las empresas. Debería haber una persona encargada en recursos humanos, no sé, me imagino yo que debe haber alguien que se encarga de tener ese contacto directo y tener esa valoración directa con el médico para realmente valorar si el paciente puede trabajar o no en la empresa y en qué condiciones podría trabajar. Entonces, en México, lo que yo he visto en mi perspectiva personal es que solo se ha tratado de firmar papeles y firmar hojas y llenar con ciertos formatos tales cosas para cobrar lo que tengan que cobrar, pero realmente no se hace un estudio de caso. O sea, realmente no se lleva a profundidad, a menos de que hubiera que no se realizara el pago y que por tal motivo hubiera una demanda, un proceso legal, ¿no? Entonces, creo yo que hace falta mucho trabajar eso, y también, y de nuevo, una vez más, creo que en la corte, o en la corte creo que fue una decisión correcta, eh, pero no sé, es que hay muchas cosas ahí controversiales que creo que debería haber un convenio, o sea, un convenio con las empresas y un convenio del área médica de las empresas, por lo que yo he visto. Todas las empresas tienen un área médica, entonces me imagino que ellos pueden llevar correctamente esa área de incapacidad para que se haga un seguimiento correcto del caso y que no solamente se deje como a la deriva. Claro, y ahora con esto que me comentas me surge la duda. Por ejemplo, esta persona de la cual trata este asunto, ok, tiene el 54% de incapacidad, con los ejemplos que estamos poniendo, digamos que justamente se rompió una pierna, ¿no? Y todavía no cubre sus 250 semanas de cotización. Entonces, pues va a tener que seguir trabajando con la pierna rota y supongamos que está en las 245 semanas de cotización. Ya cuando llegue, pues vaya, esas 5 semanas, pues van a ser unas 5 semanas muy largas para una persona que pues no puede utilizar un pie y tiene que seguir yendo a trabajar como si nada. Entonces también me parece un poco complicado y son aspectos que se deben de considerar. En cuanto a los porcentajes fijos, yo también encuentro muchos problemas en general, ¿no? Por ejemplo, los límites de velocidad. ¿Por qué te multan a partir de los 61, pero de los 60 no? ¿Hay alguna diferencia? Sí, no, ¿por qué? Yo no veo ninguna diferencia entre un punto porcentual, por ejemplo, ¿no? Pero es un debate de la filosofía del derecho que a mí me parece muy interesante, de cómo se tienen que utilizar estándares. Por ejemplo, también la mayoría de edad. ¿Por qué 18 años? Una persona de 18 años es más madura que una de 17, pues la práctica nos demuestra que no necesariamente, ¿no? Entonces, pues vaya, simplemente para tener algo de certeza, porque si no, todo va a estar sujeto a discreción de las autoridades y eso puede ocasionar actos de autoridad de autoridades, vaya. Pero bueno, ejercicios de poder, es lo que quería decir, de forma arbitraria por parte de las autoridades, cuando no hay un límite fijo. Yo veo que ese límite podría aplicarse más hacia las autoridades que hacia las personas, pero vaya, les digo que es un debate filosófico muy, muy amplio. Pero, a ver, Ameyari, vámonos contigo. Bueno, muchas gracias. Esta Alondra mencionó algo muy importante en la exposición que dio y que me parece importante retomar. Dijo mentir. Y esa palabra es muy importante porque si lo ponemos del lado de la corte y que a veces ya los mismos empleados en su desesperación tienen que mentir y alterar las declaraciones y poner cosas que no son para poder lograr ser favorecidos por la ley, es un tema muy complicado, porque ¿qué pasa con los casos que de verdad requieren este apoyo y que se ven afectados por la parte imagínate también el trabajo de la Corte de tener que valorar todo esto y pensar con cabeza fría si es con los elementos que les damos, porque todo lo que ustedes mencionan me parece algo muy completo. Sin embargo, tanto la Corte como los jueces trabajan con lo que tenemos en la ley. La realidad es que para bien o para mal, lo que tenemos es con lo que en el caso en particular se resuelve. Y si la Corte lo vio desde la misma manera que nosotros, ok, la parte de la familia, pero ¿qué tal si jurídicamente también nos dimos cuenta que mienten algunas cosas? O sea, ya entramos ahí en el tema de la justicia, pero desde otra perspectiva. Ahora, tomemos en cuenta que los casos que son resueltos por la Corte sirven como base para poder ayudar y para poder rescatar muchos otros casos. Si hubiera fallado a favor y que sí lo hubieran amparado, esto se hubiera salido de control precisamente por lo que hasta el mismo Rodolfo comentaba, ¿no? Por el tema económico ya del país. Sí hay una injusticia, sí, pero también creo que en el ejemplo que pusieron de que se hubiera roto una pierna, a lo mejor este tiempo, las 5 semanas, se podía negociar con el patrón para ser reubicado en otra área y no precisamente que se tenga que suspender el trabajo y que se vea afectado. Pero en ningún caso él menciona que quiere reubicar. Él lo que quiere es que se le cotice como con el 75%
con las 250 semanas que maneja. Entonces creo que ahí hay una controversia del mismo señor. Claro, por supuesto. Me llama la atención esto de la mentira. Digo, me salgo un poco del tema porque jurídicamente hablando se ha abordado la mentira depende de la materia. Por ejemplo, en materia penal, para el caso de los imputados, tienen todo su derecho a mentir y no hay ningún castigo al respecto, pero cuando se trata de las víctimas, ellas no pueden mentir en el juicio porque es un tratamiento distinto. Ahora, si nos vamos al tema de libertad de expresión, pues cualquier persona puede mentir, pero pues vaya, se les aplica un doble estándar, porque si es con el fin de hacer daño, ahí ya no. Entonces me parece muy curioso, pero bueno, eso ya es muy aparte. Brandon, ¿querías agregar ahí algo? Sí, justo relacionado a la mentira. O sea, no quiero defender a la corte, ni tampoco quiero defender al que acusa, pero es que de verdad es muy común. O sea, en las clínicas de las que yo he rotado, en los hospitales de los que yo he rotado, obviamente hay situaciones que te das cuenta que por supuesto que no puede ir a trabajar el otro día, ¿no? Que la escalación es tan fuerte que no puede hacerlo. Pero en la vida cotidiana, en la consulta diaria, llega mucho paciente pidiendo una incapacidad por cualquier cosa, incapacidad no solamente de un día, sino incapacidad de semanas. Y empiezan a mentir con lo que sienten y con lo que hacen. Por eso es muy importante en medicina los signos y los síntomas. Los síntomas es lo que dice el paciente y el signo es lo que tú puedes categorizar objetivamente del paciente. Entonces, obviamente te das cuenta que es mentira, porque haces alguna prueba física y te das cuenta que lo que está diciendo no tiene coherencia. Entonces, te das cuenta, obviamente, que no está pasando eso y hablas con el paciente, con la paciente y le dices, no, o sea, no, no va a pasar. Y al rato tienes una queja y hasta tu trabajo está acosando por una queja de algo que es una mentira. O sea, y es claramente una mentira. Obviamente uno se puede escudar con 1000 escalas y con 1000 pruebas físicas para defender que pues el paciente está mintiendo. Que no estás mintiendo tú, sino que es la realidad, ¿no? Que lo puedo valorar yo y que lo pueda valorar cualquier médico que sea capacitado. Y que por supuesto no está pasando nada de eso. Entonces, creo que es algo que se tiene que es muy complicado trabajarlo, pero es algo que se tiene que empezar a trabajar porque la objetividad en el trabajo es muy importante y tener como mentiras abiertas, lejos de que sea un principio o un déficit moral, ¿no? De las personas, al final es algo que puede interferir en demasiadas cosas y que a veces los pacientes por una necesidad económica o por una necesidad personal o por lo que sea, no lo miden. Entonces, al no medirlo, tiene repercusiones legales muy fuertes que pueden ser muy comprometedoras, no solo para ellos, sino para todos los demás. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y vaya, tú has estado más en contacto con estas realidades, Brandon, entonces qué mejor que nos lo digas tú. Pero bueno, esto igual ya muy aparte, regresando a la sentencia por cómo se aborda y por lo que estaban diciendo tanto Adolfo como Marbella, yo no concuerdo con la sentencia en cómo aborda la problemática. La sentencia tajantemente dice, esta diferencia en la ley no es una distinción que pueda generar alguna discriminación. Pero yo estaba viendo, y a ver, por un lado, vemos que sí hay una distinción entre personas que no están tan lesionadas a personas que sí están lesionadas. O sea, es un silogismo básico. Pero a partir de ahí se tiene que correr un test de igualdad. O sea, para ver si la norma es totalmente discriminatoria o si la distinción está justificada, porque no toda distinción es discriminación, también hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ahí se hubiera solucionado muy fácil diciendo, bueno, por lo menos por mi parte, quizá ustedes difieren, esta distinción no es discriminatoria, simplemente atiende a las características que tiene la persona en ese momento, pero no se le está discriminando por la norma, o sea, vaya, la que está pidiendo cierto porcentaje. Probablemente, como diga Rodolfo, sí va a haber discriminación en otros ámbitos que lamentablemente sucede, pero se tiene que abordar desde otro eje, vaya. Pero bueno, vámonos rápido con la ronda de conclusiones y con el siguiente orden. Vamos empezando contigo, Alondra, para que nos puedas dar tus conclusiones sobre el tema. Por supuesto. Y pues toda esta reflexión lleva muchos problemas. Vemos que es un caso, pero realmente es todo un trasfondo sistemático, tanto económico como médico, todo. Y considero pues que hay una condición de garantía equitativa justamente pues ver este tipo de casos. Hay diversidades funcionales, pero hay que recordar que no se deben privar las voluntades o generar mayor vulnerabilidad a la persona, ¿no? Porque justamente nosotros no vamos a poder saber cómo está siendo manipulado el caso de manera interna en el hogar del individuo, por así llamarlo. Entonces, por otra parte, pues está la seguridad jurídica y vuelvo a mencionar que es muy importante desglosar temas económicos en todo esto, debido a que si nosotros entendemos la manera en que funcionan todas estas pensiones, la manera en que funcionan y clasifican todas estas lesiones y demás,
vamos a poder entender cuál es la falla realmente. No recae directamente en el individuo, sino que ya hay rezagos. Podemos analizar la parte del ingreso familiar, podemos analizar la condición laboral, la informalidad laboral, que también es otro caso. El hecho de que, ¿sabes qué? Es que no te puedo dar la pensión porque ya no alcanza, porque ya está siendo deficiente el sistema de pensiones, porque estos son casos que obviamente se están dando actualmente más, obviamente por COVID, entonces también es otro tema que actualmente cae en crisis y considero va más allá del tema legal, también es un manejo de la situación económica en México que está siendo cada vez más deficiente por el sistema político que se está llevando a cabo y obviamente dar larga a todas estas pensiones, subsidios y demás a largo plazo recaen en inflación y es algo que sí se retoma mucho en la sentencia igual, entonces también dejar ese punto ahí. Claro, perfecto. Pues muchas gracias, Alondra. Creo que nos ilustraste un aspecto esencial que se tiene que considerar al discutir este tipo de temas. Creo que no hubiéramos podido entender ni lo médico ni lo jurídico sin entender también lo económico, como bien nos lo mencionas. Marbella, ¿cuáles son tus conclusiones? Cuéntanos. Sí, bueno, como lo decía Miyali, yo creo que la resolución de la Corte fue la correcta, jurídicamente hablando, puesto que las resoluciones de la Corte pues crean un precedente y sí, hubiese devenido en más, ¿no?, personas solicitando esa pensión. Ahora bien, creo que todo lo que se implica en la clasificación del porcentaje y el cómo se maneja la pensión sí deja ver una falla en nuestro sistema de derecho social. Es decir, quizás para garantizar la seguridad social de las personas debemos de tomar en cuenta no solamente la parte jurídica, sino también lo que decía Alondra, la parte económicamente social hablando, deberíamos de trabajar de la mano de, en ese caso, no las instituciones, tal vez de trabajo social, de saber el historial de la persona para entonces entender, porque si nos limitamos únicamente a un porcentaje que se nos dé un tratamiento pues ahora sí que frío, ¿no? De esa manera, ahí es cuando queda ver pues la desigualdad que existe. Pero pues no es ahorita una cuestión, como le decía Londres, es una cuestión de fondo, es una cuestión de todo nuestro sistema a nivel nacional, ¿no? Yo creo que, pues sí, jurídicamente hablando fue la resolución correcta, la que dio la Corte, pero existen otros factores detrás de que deberían de considerarse, pero para transitar hacia ello se requiere, pues, quizás una reforma integral en donde, pues, lo que nos hablabas, ¿no?, de ciertas diferencias mínimas, como por ejemplo, ¿por qué no reducir las semanas de cotización de 250 a 200? En este caso, la persona hubiese alcanzado, ¿no? Pero es una cuestión que se tiene que estudiar más a fondo y que sí deja ver una falla en nuestro sistema social actualmente. Claro, y también me pongo a pensar que más allá de poner parámetros fijos y estrictos, incluso poner rangos podría mejorar un poquito la situación, ¿no? No es de que entres en ese número exacto, sino que de acá a acá puede suceder así, de acá a acá puede suceder así. Pues bueno, me parece una de las tantas soluciones que podría implementarse. Pero a ver, vámonos con tus conclusiones, Brandon. Pues de nuevo lo mismo, creo que hay que tener un principio moral muy importante al momento de hacer un juicio médico, en cualquier juicio médico el que sea. Es muy importante porque la medida o lo que vayamos a repercutir con nuestro escrito médico tiene una repercusión muy fuerte, ¿no?, a la larga. Entonces, tanto en el cobro de las aseguradoras, como en el cobro de la pensión, como en el cobro de la incapacidad, como en lo que sea realmente, todo va a tener una repercusión que a lo mejor no medimos porque pues se nos hace fácil, pero por supuesto que es muy importante. Entonces, ese es el punto número 1. Y el punto número 2, creo que por hacer un percentil de cómo valoramos la función es un poquito vulnerable, ¿no? Es algo que creo que se tiene que empezar a trabajar y que inclusive ya en medicina en muchas escalas ya no se manejan con porcentajes o con números porque el rango se amplía y obviamente la valoración es diferente. Hay nuevos criterios de valoración y obviamente muchas escalas, como por ejemplo antes la escala del índice de masa corporal que era para estandarizar la obesidad y ahora nos damos cuenta que ya no se funciona, que ahora tienen que ocuparse otros métodos. Entonces creo que es lo que va a pasar y que a la larga va a pasar, ¿no? Que se tiene que estandarizar esa práctica médica con la medicina basada en evidencias, que por supuesto siempre llega tarde a la ley porque
en lo que se empieza a estandarizar, se empieza a aplicar y empieza a ser útil, pues pasan muchos años, ¿no? Entonces, creo que deberíamos actualizar parte de esa área médico-legal para que pueda tener como una jurisprudencia más atinada y adecuada a la situación de cada paciente. No puedo más que coincidir contigo, Brandon. Muchísimas gracias. Ameyali, vámonos con tus conclusiones. Muchísimas gracias, Jime, y pues gracias también a mis compañeros porque aprendí bastante el día de hoy. Y bueno, a mí me deja primeramente como enseñanza el que tenemos que concientizarnos de lo que es la seguridad social en sí, del impacto económico y del impacto también en materia de salud que esto nos genera, número 1. 2, creo que sí debemos ampliar el margen de protección para el trabajador porque como siempre son los que quedan en estado de indefensión por una o por otra razón. Ampliar también el tema del rango de la seguridad social y refiriéndonos específicamente a este caso, considero que la Corte actuó conforme a derecho porque son los argumentos que tiene y que bueno, definitivamente los que estamos interesados en este tema tenemos que seguirlo estudiando, replicando y principalmente eso, ¿no? Hacer conciencia nosotros mismos de cómo podemos actuar, de qué podemos sumar y tratar de ser con los instrumentos legales que tenemos, en el caso de Brandon también médicos, que siempre es muy importante no nada más cerrarnos en lo jurídico, hay que ver lo social, lo cultural, lo médico, lo político incluso a veces porque eso influye también y tratar de hacer lo que podemos con lo que tenemos de la mejor manera y erradicar ya esa cultura de que el trabajador siempre es el que está en estado de indefensión porque pues tristemente la gran mayoría de los mexicanos no cuentan con un trabajo estable que les garantice ni siquiera la seguridad social. Entonces, si empezamos a ver ese problema, nos sirve como reflexión y creo que nos nutrimos bastante. Personalmente les agradezco mucho y pues creo que hay que seguir estudiando. Sí, por supuesto. Digo, no manejo el porcentaje exacto, pero sé que uno muy alto es el que representa a las personas en trabajo informal o bueno, trabajo que no está pues, por ejemplo, dado de alta en el SAT, dado de alta en servicios de seguridad social, entonces sí, justamente es preocupante. Rodolfo, vámonos con tus conclusiones. Yo concuerdo en parte con lo que varios de ustedes dicen, y yo creo personalmente que la decisión que se tomó fue la mejor, pero también causa muchas dudas, como decía Brandon y también algunas otras personas, de cómo se manejan tanto los porcentajes y el modo de cómo se mide estos casos de invalidez. Tal vez no sean para algunas personas lo mejor para poder medir las decisiones que se toman tanto legales y jurídicas, pero también se tiene que ver sobre cómo se evita la discriminación hacia estas personas. Hay muchos temas incluso controversiales que podemos dudar de ellos, pero yo creo, a mi parecer y a mi opinión personal, que la decisión que se tomó pudo o es la mejor que se pudo haber tomado. Ahora, independientemente de eso, los problemas económicos que tendría tanto el IMSS como también las empresas privadas, hacen que sea muy difícil hacer posible el poder ayudar a las personas que tengan invalidez menores del porcentaje que se piden, como anteriormente mencionamos. Pero es importante que la persona que tenga esta invalidez menor al porcentaje o mayor, no importa, que sepan que tanto el gobierno como también la ciudadanía, como también las empresas, van a poder ayudarlos y van a poder tener su amparo, van a poder ayudarlos en el sentido de que puedan contar con ellos, que no los dejen indefensos, que no los dejen sin tener absolutamente nada. No, que tengan estas personas el amparo y que tengan la seguridad de saber que el gobierno, las empresas y cualquier persona los va a poder ayudar de la cualquier forma que se pueda. Por mí ese es mi parte. Sí, totalmente, excelente conclusión. Y con eso cerramos el programa el día de hoy. La verdad es que les agradezco muchísimo a todas ustedes que nos hayan estado aquí acompañando. La verdad es que fueron participaciones muy enriquecedoras para entender todo este tema, que por lo menos yo salgo aquí sabiendo muchísimo más de lo que sabía hace una hora, por ejemplo. Pero pues bueno, esto fue el derecho a disentir. Estuvimos hablando sobre la sentencia de la segunda sala que aborda los temas de semanas de cotización para la pensión por invalidez y los porcentajes de incapacidad, que son temas que, aunque suenan un poco complicados, ya se pudieron estar explicando a lo largo de todo este programa. Yo soy Jimena Jiménez, esto fue El Derecho a Disentir y nos vemos a la próxima.